y 151, hasta por 3 minutos. Artículos. Su tiempo para exposición es hasta de 10 minutos. Muy buenas tardes. Las reservas que presento en primera instancia es a los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 del dictamen. Cuando se discutió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Morena presentó varias reservas para incluir en el artículo 1 de dicha ley a las empresas productivas del Estado como sujetos obligados. En ese momento, el argumento utilizado por otros grupos parlamentarios que no aceptaron esa reserva fue que se establecían obligaciones de transparencia para estas empresas en la ley y que dichas empresas se incluían dentro de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos y por lo tanto ya eran sujetos obligados de transparencia. Pero lo que no dijeron es que para cumplir sus obligaciones de transparencia, dichas personas físicas y morales deben seguir un proceso específico y hasta discrecional, pues se deja interpretación de las mismas si cumple o no la ley, y además solo se proporcionarán informaciones de manera indirecta a través de la dependencia o ente público que le otorgue los recursos públicos, lo cual dará seguramente lugar a varios recursos de revisión en un futuro. En el caso de la ley que hoy estamos discutiendo, la reserva del artículo 1 del dictamen propone incluir a las empresas productivas del Estado como sujetos obligados de esta ley. Recordemos que el derecho a la protección de datos personales limita hasta cierto punto el derecho de acceso a la información. En ese sentido, si ya en las leyes de transparencia dejamos varios cabos sueltos en este tema, aquí no debemos hacerlo. No debemos pretender enviar a la regulación de protección de datos en posesión de particulares estas empresas que siguen siendo propiedad exclusiva del Estado. También se propone en esta reserva que cualquier persona física o moral que desempeñe servicios y funciones públicas por encargo, comisión, concesión o cualquier otro acto jurídico que implique la delegación o ejercicio del servicio o función, se convierta en sujeto obligado de esta ley. Otro tema que es un tema muy delicado es que en este dictamen se está abriendo la puerta a que las empresas privadas traten datos personales, en vez de procurar que los sujetos obligados de esta ley, en colaboración con universidades y otros organismos públicos especialistas en aspectos técnicos y organizacionales realizados al tratamiento de datos, lo que se propone en este dictamen es seguir transfiriendo las responsabilidades públicas a los privados. Cabe recordar un ejemplo: en 2006 vimos como en la campaña de Felipe Calderón se usó ilegalmente los datos personales del padrón electoral y la empresa encargada del manejo en red de estos datos y las que también manejó el software del PREP a través de Oracle México fue nada más y nada menos que el cuñado del señor Calderón y de Brando Zavala Gómez del Campo, hermano de la hoy aspirante a la candidatura presidencial. También en 2006 la empresa ganadora de la licitación para digitalizar todo el registro público de propiedades en Yucatán subcontrató a una empresa también de Hildebrando Zavala. En ese periodo también se denunció entre 2002 y 2006, justo en el gobierno del PAN, que Hildebrando recibió 20 contratos del gobierno federal. Esos son algunos de los ejemplos por qué es un riesgo entregar a particulares este encargo de los datos personales. Para eso se requiere incluir a los privados en la figura del encargado en este dictamen para darle contratos a los amigos. Por eso lo están haciendo. En ese sentido se propone modificar el artículo 3, fracción 15, en la cual se define la figura del encargado y establecer que solo podrá ser encargado la persona física o jurídica u organismo público que de manera individual o conjunta trate datos personales a nombre o por cuenta del responsable.
En las reservas a los artículos 3, fracción 8, 20 y 21, se propone eliminar del dictamen cualquier alusión al consentimiento tácito. Una de las mayores novedades del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea fue la eliminación del consentimiento tácito bajo el argumento siguiente: el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. Tomando en cuenta que uno de los principios enarbolados en esta minuta es el de licitud, incorporar en la misma el uso de consentimiento tácito es incongruente. En la reserva del artículo 26 se propone que el aviso de privacidad sea puesto a disposición del titular de los datos personales de manera previa a la obtención de datos. También se propone aclarar para efectos de esta ley cuando se considera que el aviso de privacidad se da a conocer de manera directa a fin de que queden bien definidos en los casos en los cuales los responsables deberán instrumentar medidas compensatorias de difusión masiva del aviso de privacidad. Desde Morena denunciamos que este dictamen tiene claroscuros y vacíos que pueden ser aprovechados para atentar contra el derecho a la protección de datos personales de las mexicanas y los mexicanos. También queremos presentar las reservas a los artículos 29, 31, 32, 59, 60, 62, 71, 146 y 151. En el dictamen se establece que el encargado, quien será responsable de las actividades por el tratamiento de los datos personales, será una persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable y que además podrá subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales a su encargo, con previa autorización del responsable. También se establece obligaciones y sanciones para los responsables. Pero el proyecto de decreto que estamos discutiendo adolece de un proceso de monitoreo, verificación, así como mecanismo de rendición de cuentas sobre esta figura, que podrá ser alguna empresa privada que se encuentre en el país o fuera de él. Mientras en el Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales, el cual se convierte en un referente internacional, se establecen mayores mecanismos para la rendición de cuentas de las actividades que realiza el encargado. Aquí, en este dictamen, se hace todo lo contrario. No hay mecanismos de transparencia para el encargado. En el artículo 29 se propone adicionar un nuevo párrafo en el cual se señale expresamente que el responsable no está exento de sus obligaciones y deberes aun cuando contrate los servicios de un encargado o lleve a cabo transferencias de datos personales. En la reserva del artículo 31 se propone incluir al encargado para que en su caso éste establezca y mantenga las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el dictamen, este es un deber que recae exclusivamente sobre el responsable, pero parte de esas tareas también las realiza el encargado, por lo que se considera pertinente homologar la redacción de este artículo con la redacción del artículo 57 del reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el cual regula exactamente lo mismo, solo que para el caso de los mencionados. Por lo que si en el caso de los particulares lo incluimos, ¿por qué en el caso de los sujetos obligados del sector público no se hace en este dictamen? La reserva del artículo 32 va en el mismo sentido del anterior. En dicho artículo se establece que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar una lista de elementos. Lo que se propone es que se establezca la obligación al encargado de considerar estos elementos al momento de adoptar medidas de seguridad. En la reserva del artículo 59 se propone adicionar las cláusulas generales que deberá establecerse en el contrato entre el responsable y en el encargado.
En la reserva del artículo 60 se precisa que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo sobre el tratamiento de datos, asumirá el carácter del responsable en los términos de la presente ley. En el artículo 70 se establece que las remisiones nacionales o internacionales de datos personales entre el encargado y el responsable no requerirán ser informadas al titular ni contar con su consentimiento. Esto nos parece un atentado contra el derecho de toda persona de conocer cómo se están tratando sus datos personales. Estas son las reservas que presentamos a continuación y también queremos exponer que desde Morena pedimos que sí se modifique y se envíe al Senado esta reforma, porque tiene serios errores que deberían ser revisados por esta Cámara de Diputados y no buscar soluciones fáciles que esperemos no ocurran, como fe de ratas o alguna cosa así que se intente con esta para tratar de que no vaya al Senado. Entonces, la invitación desde Morena es que actuemos de manera responsable, revisemos y modifiquemos este dictamen con las reservas que estoy presentando. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las